Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter con unos textos, bueno, fascinantes, pero también creo bastante incómodos por momentos. Son fragmentos de la segunda edición digital de Gusanos en el ojo. Es una obra de Guillermo Martínez Mercado, que firma como Trodos Mercado. Y ojo, que ya el propio autor nos lo advierte al principio, ¿eh? Dice algo como: escribí este libro para extraer algunas de las situaciones que llegaron a causarme molestias e incomodidades. Procura no ofenderte con las críticas. Así que bueno, con esa advertencia sobre la mesa, nuestra misión hoy es justamente esa. Vamos a intentar desentrañar esas molestias, a ver qué revelan estas narraciones que son tan directas, tan personales, y qué puede haber más allá de la simple anécdota, ¿no? Exacto, porque no se trata solo de hacer una lista de quejas o de cosas que le molestaban. Vamos a intentar analizar cómo Trodos Mercado transforma esas experiencias, esas observaciones a veces muy agudas, y sí, también a veces rencores bastante palpables, cómo lo convierte en literatura. Rastrearemos los temas que se repiten, esa galería de personajes que presenta, a menudo irritantes, sí, y sobre todo ese estilo tan suyo, tan particular, a veces muy crudo, que define esta colección. Es una especie de inmersión en, pues eso, las fricciones de la convivencia, la percepción tan subjetiva que tenemos y los mecanismos de la memoria. Antes de meternos ya de lleno en los relatos, quizás estaría bien situar un poco al autor, ¿no? Guillermo Martínez Mercado. Nacido en 1985 en Atlacomulco, Estado de México, cita influencias que llaman la atención, ¿eh? Joaquín Sabina, Borges, Quiroga. Nombres con peso, desde luego. Y su trayectoria vital también es curiosa. Viene del baloncesto, luego estudia pedagogía y finalmente pues acaba en la escritura. Parece un camino de búsqueda, ¿verdad? Sí, sin duda. Una búsqueda que le lleva a usar ese seudónimo, Trodos Mercado. Y no es un autor nuevo, ¿eh? Ya tiene otras obras publicadas como Somos Uno o Deseo, abrigo de la perversidad. Y él mismo se define como escritor de literatura del yo. Esa etiqueta es clave, yo creo. Nos sugiere una base muy autobiográfica, pero claro, hay que ser prudentes. La literatura del yo siempre juega en esa frontera un poco difusa entre el recuerdo y la invención, ¿sabes? Entre lo que pasó y cómo se recuerda o se reelabora literariamente. El filtro de la memoria, la intención artística, siempre están ahí. Entendido. O sea que no es un diario literal, aunque lo parezca a veces. Y ese filtro, imagino, se nota en el tono, ¿no? Que es muy característico. Definitivamente. El tono es muy directo. No hace concesiones. A veces es brutalmente honesto, o al menos se presenta así. Roza lo desafiante, diría yo. Da la impresión de que no busca agradar, para nada. Más bien parece que quiere provocar una reacción, sacudir un poco a quien está leyendo. Es una escritura que no pide permiso. Vale, pues vamos al meollo. El título: Gusanos en el ojo. Es una imagen potentísima, casi física, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla eso en el libro? Pues mira, es la metáfora central, yo diría que vertebra toda la colección, y la explora en varios niveles. Por un lado está el nivel literal, como en ese relato que se llama Se te ocurre un hábito. Ahí describe con mucho detalle la irritación física, el ojo rojo, inyectado en sangre, el no poder dormir, las venas que parece que palpitan, y suelta esa frase tan, lapidaria. Los gusanos caen al ojo, nosotros no somos los invitados. Es casi una declaración de intenciones, ¿no crees? Totalmente. Una sensación de invasión, como de algo ajeno que se te mete donde no debe. Muy desagradable. Exactamente. Y esa sensación física luego la proyecta, se convierte en una metáfora de las personas, de las situaciones que le molestan, que invaden su espacio ya sea físico, mental o emocional. Son esos elementos externos que irritan, que perturban la calma. Pero es que la metáfora va incluso más allá en otros relatos, como El cerebro del gusano y Los hijos del gusano. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido va más allá? Pues ahí el gusano se conceptualiza casi como un parásito interno, una entidad que vive dentro del narrador, quizás un alter ego que observa el mundo y, a lo mejor, hasta coescribe la historia desde dentro. Y eso, claro, abre preguntas muy interesantes sobre la identidad, sobre quién narra realmente, sobre si podemos fiarnos de esa voz narrativa que está tan cargada de aversiones. ¿Es el autor? ¿Es el gusano? ¿Son los dos a la vez? Es una ambigüedad que literariamente funciona muy bien, creo.
Qué interesante esa dualidad. Y hablando de invasiones y de molesquias, la galería de personajes que presenta es, memorable, por decirlo suavemente. ¿Podríamos empezar por el payaso cantante? Uf, sí, ese es un retrato implacable, desde la primera línea. El narrador no disimula nada su aversión. Lo describe físicamente gordo, mediano, algo calvo, dice, con esa cara redonda que finge entusiasmo, y que él interpreta directamente como la máscara del egoísmo. Pero lo que de verdad parece que detona ese rechazo tan visceral son los detalles de comportamiento, ¿no? Es que ese detalle de meter los dedos en las bebilas de los demás para supuestamente suavizar los callos de tocar la guitarra es una imagen que se te queda grabada por lo repulsiva que es. Totalmente. Y ahí se ve muy bien el método de la autora en acción. No se limita a decir, este tipo me caía fatal. No. Utiliza detalles sensoriales, gestos muy concretos para transmitir esa repulsión de forma casi física al lector. No busca que empaticemos con el personaje, sino con la sensación de rechazo del narrador. Es una técnica muy efectiva para eso que él llama extraer la molestia. Y este método se repite, ¿verdad? Estoy pensando ahora en la mujer chihuahua del relato Cara de perro chihuahua. Otro ejemplo clarísimo. La comparación con el perro chihuahua no es nada sutil, ¿eh? Es explícita y la mantiene durante todo el relato. La describe como nerviosa, invasora, dice que se instala en la habitación principal sin preguntar, ruidosa, con esos ruidos nasales guturales al dormir, desordenada. De nuevo es la acumulación de detalles molestos, de pequeñas invasiones cotidianas, lo que va construyendo al personaje y justifica, siempre desde la perspectiva del narrador, claro, esa etiqueta tan poco amable. El narrador parece tener una sensibilidad extrema a estas invasiones del espacio, de la rutina. ¿Se ofrece alguna reflexión sobre por qué le afectan tanto estas figuras? ¿O simplemente se presentan como hechos, como constataciones de su irritación? Es una buena pregunta esa. En general, la perspectiva es muy subjetiva, y no suele haber una autorreflexión explícita sobre de dónde viene esa irritación tan fuerte. Se presenta más como una observación directa, casi como si fuera un entomólogo estudiando insectos, ¿sabes? Una observación de la molestia que le causan ciertos comportamientos. El foco está en describir la causa externa de la incomodidad, no tanto en analizar por qué esa incomodidad es tan intensa para él, para el narrador. Aunque claro, al leerlo, una no puede evitar preguntarse si esa hipersensibilidad no dice también algo sobre el propio narrador. Claro, es como un catálogo personal de gente que le saca de quicio. Menciona también a un tal Roscar en El riesgo de la existencia, que lo describe como un gusano deprimente, y a Hasso, el orientador de secundaria en estimación e indulgencia, que parece una figura clave. Es un patrón muy claro, ¿no? Sí, es una especie de bestiario personal de la incomodidad humana. Figuras que irritan, que decepcionan, que invaden. Pero ojo, que la mirada no se detiene solo en las personas. Los lugares también tienen un peso enorme en estos textos. Es verdad. De la calle Todo es un ejemplo perfecto de eso. Hace un recorrido casi sentimental por calles muy concretas de su vida. Porfirio Alcántara, Noche Triste, Privada Independencia. Y cada calle está poblada por personajes específicos. El Papeliza, que lo describe como un sicario impune, el Chorín, incluso una escena brutal de una pelea entre un dogo y un pastor alemán, el vecino al que apodan Ratota. Es como si el espacio físico estuviera impregnado de esas presencias, de esas historias. Es un mapeo emocional del territorio, totalmente. Las calles no son solo coordenadas en un mapa, son como contenedores de memoria y de relaciones humanas, que a menudo son conflictivas o sórdidas. Y a veces, la descripción de estos entornos y de sus habitantes se vuelve realmente oscura, muy perturbadora. Supongo que te refieres a Cholos Mañer. Es un relato que, impacta. Muchísimo. Describe esta pandilla o culto urbano los Cholos Mañer, con sus cánticos rarísimos medio religiosos, tu nombre sea venerado o Juan Diego, rosas blancas para lavar mis manos, y la cosa deriva en una pelea salvaje con otro grupo. Pero lo más chocante sin duda es el final, ese festín que hacen alrededor del ataúd de la víctima y luego el ritual escatológico colectivo, donde dice que todos defecan sobre la caja. Lo narrativo aquí es interesante. Lo cuenta con una frialdad, una distancia casi de etnógrafo, ¿sabes? Como si el narrador fuera un observador externo documentando un rito ajeno y brutal. Esa distancia es curiosa, sí. ¿Qué crees que busca el autor con ese tono ante algo tan extremo? Pues podría interpretarse de varias maneras, la verdad.
Quizás es una forma de manejar el horror, ¿no? De procesarlo a través de una lente casi clínica. O tal vez busca enfatizar lo absurdo y lo deshumanizado de esa violencia, presentándola sin adornos sentimentales, sin juicios morales explícitos. También podría ser una forma de subrayar la alienación del observador respecto a esa realidad, aunque forme parte de su entorno. Esa frialdad es, en sí misma, una elección estilística muy potente que genera bastante incomodidad en quien lee, claro. Una incomodidad que también se siente en Bailé con el diablo, aunque de otra manera. Ahí mezcla dos mundos muy diferentes. Sí, es un contraste muy fuerte ese. Por un lado, tienes la descripción caótica y bastante sórdida del trabajo nocturno como mesero en un bar gay. Los fluidos corporales, orines, vómitos, dice. El acoso, la sociedad después de una fiesta de espuma, un ambiente laboral hostil y precario, vamos. Y por otro lado, intercalada, cuenta la historia trágica de Alejandra. Era una excompañera de otro trabajo diurno, también precario, era cobradora en una financiera, que acabó con parálisis cerebral después de que le pegaran un tiro en la cabeza durante una cobranza. Vaya, dos infiernos laborales en realidad muy distintos, pero conectados por la crudeza, la vulnerabilidad, el peligro. Exacto. La yuxtaposición de los dos escenarios sugiere una crítica más amplia a la precariedad y a la hostilidad que puede haber en distintos ámbitos laborales, ¿no? Tanto en el ocio nocturno como en un trabajo de oficina que parece más normal. Muestra cómo la violencia y la degradación pueden manifestarse de formas muy diversas, pero igualmente devastadoras. Esto nos lleva a otro punto crucial que mencionabas antes, esa línea tan difusa entre la memoria personal y la construcción literaria. El relato estimación e indulgencia parece un pilar en este sentido, ¿no? Es fundamental, sí. Narra un episodio que se siente muy autobiográfico y, desde luego, traumático: la expulsión del narrador de la secundaria. Cuenta cómo sorprende al orientador, a Jaso, al que llama puercoespín, otro animal simbólico, por cierto, abusando de un compañero, Tony, en los baños. Pero lo terrible no es solo el abuso que presencia, sino la reacción de Jaso después. La manipulación posterior es demoledora, sí. Totalmente. Jaso, para protegerse, consigue volver a toda la clase en contra del narrador. Lo presenta a él como el culpable o el problemático y al final logra que lo expulsen. Es un relato potentísimo sobre el abuso de poder, sobre la traición, sobre cómo se silencia a la víctima que denuncia y sobre la complicidad del grupo. La carga emocional que transmite sugiere que fue una herida muy profunda, un evento que marcó la visión del mundo del narrador. Aquí, la literatura del yo se usa claramente para explorar el impacto duradero de un trauma. Y la narración en primera persona hace que esa sensación de injusticia y de aislamiento sea muy, muy vívida. ¿Cómo dialoga esta crudeza casi testimonial con otros relatos que parecen jugar más abiertamente con la ficción? Pienso en Guerra interna de la inteligencia artificial. Es un contraste interesante, la verdad. Ese relato se mete de lleno en la ciencia ficción especulativa. Una mujer se prepara para transferir su conciencia a la red digital, y mientras espera, hace un inventario mental de sus posesiones más preciadas. Y la lista es, bueno, bastante ecléctica. Desde luego. Una guitarra del Guitar Hero, pelotas de béisbol heredadas, colecciones de mandos a distancia y dildos. Y cámaras fotográficas robadas. Es una mezcla muy particular, ¿sí? Es una acumulación que mezcla lo sentimental, las herencias, lo lúdico, el Guitar Hero, lo íntimo o sexual, los dildos, lo tecnológico, los mandos, y hasta lo ilícito, las cámaras robadas. Funciona como un retrato fragmentado de una identidad que se ha construido a través del consumo y de los objetos. Es una reflexión sobre la memoria afectiva que ligamos a lo material y sobre ese deseo de trascendencia a través de la tecnología. Pero todo acaba en un anticlímax muy irónico y bastante negro. Internet colapsa justo en el momento de la transferencia. El anhelo de inmortalidad digital se frustra de forma estrepitosa. Una ironía muy oscura, sí. Muestra la fragilidad de esas aspiraciones tecnológicas, ¿no? Y esa mezcla de registros, esa oscilación entre lo crudamente real o lo que se presenta como real y lo abiertamente fantástico o especulativo, es una constante en el libro. Incluso en Calabozovo, un relato que, según se dice en el propio texto, el gusano del cerebro coescribió con el autor, pues ahí se introducen elementos fantásticos. Unos reptiles llamados clunicualida, unos seres llamados leptospirosos, que leen imágenes en gotas de lluvia. Hay un juego permanente con los límites de la realidad. ¿Y cómo encaja la nota final del autor en todo esto?
esa dedicatoria personal fechada en Navidad de 2023. Pues es un gesto significativo, creo yo, después de sumergirlos en relatos que a menudo son brutales, llenos de rencor, de violencia, de sordidez. El libro cierra con una nota muy íntima y muy fechada. 25 de diciembre de 2023, Ometepec, Guerrero. Habla de su hija pequeña, de su esposa. Es como si, después de extraer todas esas molestias y esos fantasmas literarios, el autor quisiera anclar el libro en una realidad presente, personal y afectiva. Funciona como un contrapunto, quizás una forma de decir, bueno, todo esto salió de mí, pero aquí estoy ahora, en este presente concreto. Reconecta al autor real con la figura literaria que ha construido a lo largo del libro. Hemos navegado por solo una parte de Gusanos en el ojo, pero creo que sí, que emerge un retrato bastante claro del estilo directo, a veces hiriente, de Todos Mercado, sus temas recurrentes, la molestia, la invasión, la observación minuciosa y sobre todo esa tensión constante entre una realidad que se siente muy vivida y una elaboración literaria que la transforma, a veces hasta llevarla a lo fantástico o lo metafórico. Sí, y volvemos inevitablemente a la metáfora central, a los gusanos. Después de este recorrido, la pregunta se vuelve más compleja, ¿no? ¿Son solo las irritaciones externas, esa gente y esas situaciones que nos invaden y nos descomponen? ¿O simbolizan algo más profundo, más interno? Quizás son los parásitos de la memoria, las esquirlas del rencor que uno no olvida, tal vez incluso una representación del propio impulso creativo, esa necesidad casi física de purgar ciertas experiencias a través de la palabra escrita. No sé. El acto de escribirlos, de extraerlos, como dice el autor, es un exorcismo, una forma de ganar control sobre esas experiencias dolorosas o irritantes, o simplemente una manera de compartir esa carga, esa visión del mundo tan particular con quien se atreva a leer. Son las preguntas que deja flotando esta lectura, desde luego. El texto no da respuestas fáciles, ni mucho menos. Quizás el valor está precisamente ahí en plantearlas, en obligarnos a mirar esas zonas incómodas de la experiencia humana. La escritura como una forma de confrontación, ¿no? Tanto para quien escribe como para quien lee. Sin duda. Y quizás una reflexión interesante que se desprende de esta inmersión en los textos de Todos Mercado es precisamente esa. ¿Qué gusanos, qué molestias, grandes o pequeñas, conscientes o inconscientes, habitan la percepción que cada cual tiene del mundo y de las otras personas? Y más allá de identificarlos, ¿cómo lidiamos con ellos? ¿Los ignoramos, los combatimos o, como hace el autor, intentamos transformarlos en otra cosa? Quizás en un relato. Una pregunta abierta para seguir pensando, me parece.